enfermedad pulmonar intersticial difusa. La nomenclatura nueva es EPID, como ustedes ven, como EPOC, esta es EPID. ¿A quién le falta conectarse? A ver, está, vos. Son 6, dicen. Así que 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están todos entonces. No, es que se copia el teléfono, por eso. Bueno, chicos. Mayra y Pamela y Sandra, están todos. Están todos. ¿Qué tal? Le desconectas, ¿no? Dale. Porque si no, se copia todo. ¿Qué les pareció la clase de radiología? La clase está buena. ¿Les gustó? Miren, es importante, la clase de radiología y de espirometría viene justo que la hayan tenido antes de esta clase, porque básicamente este tipo de enfermedades se van a diagnosticar por los patrones, se las van a sospechar por el patrón radiológico y espirométrico. Bueno, les cuento. Como definición, este es un grupo heterogéneo de enfermedades, no es una enfermedad única, sino es un montón de enfermedades y un montón de condiciones que terminan en una fibrosis pulmonar. Pero comparten estos rasgos clínicos, radiológicos y semiológicos. En realidad son enfermedades que las consideramos prácticamente del intersticio pulmonar, pero pueden involucrar también alvéolos, sacos alveolares, conductos alveolares, bronquios terminales y vasos pulmonares. En los últimos años, y sobre todo luego de la aparición de HIV, se ha visto un aumento de la prevalencia de estas enfermedades. De todas maneras, aunque parezca poco, 5 a 10 casos por 100.000, yo les aseguro que si buscan bien van a encontrar mucho más. Mucho más. Yo creo que lo que está pasando es que se diagnostica más. Digamos, ustedes acá, bueno, lo vamos a ver en un ratito más adelante cuando hablemos de historia clínica. La anatomía patológica, la enfermedad arrancaría como una alveolitis inicial, que es causada por una injuria que no se conoce, o que sí se conoce, porque esta enfermedad, la injuria puede ser conocida, por ejemplo, antecedente laboral, alguna noxa conocida, por ejemplo, algún alérgeno, como las alveolitis, la que antes se llamaba alveolitis alérgica extrínseca, que ahora se llama neumonía por hipersensibilidad. Esa injuria produciría la llegada de células inflamatorias y efectores inmunológicos, los macrófagos alveolares. Esperen. Alemán, insiste. Bueno, perdonen. Con invasión de macrófagos alveolares, neumonocitos, plasmocitos y linfocitos. Esto es en una primera etapa. Entonces ustedes acá podrían ver en la radiografía de tórax un patrón alveolar, porque estamos hablando de una alveolitis, imágenes algodonosas, bilaterales, a predominio basal. Posteriormente se produce una reparación de esta lesión, de esta inflamación, con proliferación del fibroblasto y células mononucleares, y esta sería la llamada neumonitis intersticial usual. Es común que ustedes vean al principio les informen, si ustedes piden una tomografía o una radiografía, les informen una imagen alveolar y luego una neumonía intersticial con patrón de líneas. Este patrón alveolar se va transformando en un patrón de líneas finas o de micronódulos o retículo nodulillar, muchas veces dependiendo más del paciente que de la noxa en sí. A medida que la enfermedad va avanzando, ocurre la proliferación de tejido cicatrizal, de tejido conectivo y depósito de colágeno, se engrosan los tabiques, y entonces aparece el famoso panal de abeja. El panal de abeja no es ni más ni menos que la retracción que producen las fibras colágenas al madurar, que produce no es una ruptura del espacio aéreo, sino lo tironea, es como que lo tironea. Y aquí aparecen también las bronquiectasias por tracción, muy típicas de esta patología. ¿Va bien hasta aquí? Sí. Bueno.
Sí. Ay, ¿en serio? Sí. A ver si lo puedo, a ver si puedo volver. La verdad que no sé por qué, no sé por qué no las está pasando. ¿Ahí la ven? ¿Ahí la ven? Sí, ahí sí. Ahí presentar, sí. Esto es lo que les decía la definición. El conjunto de enfermedades, que es un grupo heterogéneo, que los procesos pueden involucrar también el espacio alveolar. Esto quiero que lo vayan pensando porque esto va a tener, va a influir directamente en el tipo de patrón radiológico que ustedes van a ver y en el patrón espirométrico. Porque si ustedes tienen un patrón alveolar, seguramente van a encontrar una obstrucción. Si tienen afectación de bronquios terminales, van a encontrar una obstrucción. Cuando llegue a la etapa final, a ver, las voy a ir marcando así, a ver. Ahí la ven, cuando llegue a la etapa final, en panal de abeja, que van a ver el patrón de... ¿Las ven? El patrón de engrosamiento, ahí van a encontrar el panal de abeja y van a encontrar retracción, disrupción, digamos, dilatación del espacio aéreo, y el patrón espirométrico ya no va a ser de obstrucción, porque ya no está de adentro para afuera, sino de afuera para adentro, y van a tener un patrón restrictivo. ¿Me siguen? Sí. Bueno, esto es para que, yo quiero que estos lo razonen, porque ustedes en base a la radiografía que vean, pueden pensar la espirometría que van a encontrar. Entonces, cuando ustedes tienen la idea formada en la cabeza, digamos que se encaminan más hacia hacia un buen diagnóstico. Disculpen un segundo. Tami, ¿podés bajar la radio? Gracias. Es la secretaria. Bueno, acá sale fea. A ver si esta la puedo. ¿La ven esta? Sí, se ve como Bueno, algo superpuesto, pero en los primeros renglones. ¿ahora la ven bien? Bueno, las infecciones, una enfermedad intersticial puede ser causada por una infección también, micosis, tuberculosis, y acá van a encontrar el de este momento que es el COVID, las enfermedades virales, ¿sí? Da una enfermedad intersticial, si ustedes ven las radiografías de COVID, que ustedes en la clase de neumonía van a ver el típico patrón intersticial en algunas y en otras van a ver, depende del estadio que esté la enfermedad, van a ver la invasión alveolar. La inhalación de partículas orgánicas, llamadas también neumoconiosis, que son enfermedades profesionales, la asbestosis, ustedes saben, enfermedades profesionales como la asbestosis, la beriliosis, por inhalación de partículas orgánicas. Ustedes, una cosa que van a ver muy a menudo son las maestras, no tanto las maestras modernas y jóvenes, sino las maestras más mayores, que por inhalación de polvo de tiza pueden llegar a tener este tipo de patología. También hacen neumonitis por hipersensibilidad los panaderos por harina, el pulmón del granjero, los criadores de palomas. Y bueno, esto sería de enfermedades profesionales, que las tienen que pensar, porque a veces el paciente no le dice en qué trabaja, ustedes se lo tienen que preguntar. Y por medicamentos, la más común que van a ver es en los pacientes con artritis reumatoidea por haber sido tratados con metotrexato,
los pacientes que han hecho quimioterapia por algún tipo de tumor, y acá, y la miodarona, que por suerte cada vez se usa menos, pero la miodarona es una droga muy noble, muy antigua, usada mucho por los cardiólogos, y que frecuentemente da enfermedad intersticial pulmonar. Una de las cosas que ustedes pueden ver cuando miran al paciente es clásicamente hace un halo gris en los ojos, más allá del arco senil, ¿no? Hace un halo gris en el ojo que le cambia el color del ojo, y a veces eso es por amiodarona. El edema pulmonar crónico es llamado pulmón cardíaco. Bueno, las linfagitis ya sería un estado terminal de muchas enfermedades neoplásicas. Y las de etiología desconocida, la vedette de todas estas es la fibrosis pulmonar idiopática, con neumonía intersticial usual. New. Así la van a ver, así se las van a informar. La sarcoidosis, que es más bien granulomatosa, que cursa con muchas adenopatías ciliares y mediastinales, y muchas enfermedades del colágeno, que de una manera directa o indirecta terminan afectando el pulmón. La más común es la artritis reumatoidea, que puede ser por el tratamiento con metotrexate o por la enfermedad en sí misma. Puede afectar tanto el pulmón como la pleura y puede causar nódulos que caviten y los obliguen a hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis, o directamente una fibrosis de bases. Pero la que más, esta es la más común, la que más frecuentemente da fibrosis pulmonar es la esclerodermia. La esclerodermia por sí misma. En ese caso, bueno, todo esto que les voy diciendo es para que ustedes puedan hacer el screening, para hacer el diagnóstico, porque ustedes se darán cuenta que acá hay cientos de enfermedades que pueden estar causando una enfermedad intersticial. Bueno, las vasculitis pulmonares, enfermedad de Wegener, Church-Strauss, eosinofilias pulmonares, todas esas que las van a ir viendo dentro del programa, bastante acotado, chicos. Bueno, a ver si puedo moverme hacia la próxima. Bueno, aquí están divididas por grupos. Hay enfermedades que son hereditarias, la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa. Estas son enfermedades hereditarias que, bueno, es más fácil porque el paciente viene con un antecedente familiar. Y las enfermedades de Gaucher, Niemann-Pick y todas esas enfermedades que llamadas tesaurismosis, que son por almacenamiento de proteínas o sustancias producidas por el organismo, también son enfermedades muy raras, muy raras. Algunas afectan determinadas etnias, y bueno, y en general el paciente viene con el diagnóstico porque estos diagnósticos se hacen en la infancia. La neumonía intersticial idiopática, después, bueno, producidas por fármacos, como les venía diciendo recién, o iatrogénicas. Muchas veces puede mejorar con la suspensión del fármaco y otras veces no. Tengan en cuenta en la artritis reumatoidea mucho el tratamiento, porque durante mucho tiempo también se trató con sales de oro, y el oro también produce fibrosis. Bueno, ocupacionales ambientales, enfermedades granulomatosas, como les decía, sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad y colágeno. Estas serían a grandes rasgos las causas y una manera de agruparlas. Bien, niños, el cuadro clínico. El paciente va a venir acusando disnea, le va a decir que está con falta de aire, una tos seca muy molesta, que no tiene mucho que ver con los decúbitos, que no tiene mucho que ver con la hora del día, como los pacientes obstructivos que vienen generalmente, la tos le afecta durante la noche. Una cosa que pueden tener en cuenta cuando la tos afecta mucho durante la noche es los pacientes con reflujo. El reflujo gastroesofágico crónico produce microaspiraciones que también van a terminar en una fibrosis pulmonar, una fibrosis muy característica de las bases y con bronquiectasias en el lóbulo medio a predominio derecho por la disposición que tiene el bronquio, ¿verdad? Los signos que ustedes van a ver en el paciente
son las sibilancias, la cianosis, y lo más característico, que es inequívoco, son los rales velcro. Cuando ustedes auscultan a este paciente, van a escucharlo igual que un velcro. Yo creo que ustedes ya lo deben haber escuchado alguna vez si hicieron semiología. Son muy característicos y son difíciles de confundir con nada, porque es un velcro. Cuando ustedes separan un velcro, ese es el ruido que hace. Son rales muy secos, es un crujido, y los escuchan básicamente en las bases. Muy distinto de los rales crepitantes de la insuficiencia cardíaca, que puede estar sumada por un col pulmonale, que es donde terminan estos pacientes, ¿no? Porque hay además hipertensión pulmonar y col pulmonar. Esto sería básicamente lo central. Básicamente el paciente va a venir con disnea, tos, el dolor torácico puede o no estar, mucho cansancio y los rales velcro. Después ustedes pueden ver si tiene dedos en palillo de tambor, pero esto ya habla de una hipoxia crónica, de enfermedad más antigua. Y las manifestaciones extrapulmonares generalmente corresponden a la enfermedad acompañante. Por ejemplo, la fiebre, el eritema nodoso, el exantema, el Raynaud son típicas de las afecciones del tejido conectivo, como las alteraciones oculares, oculares. Adenopatías, las adenopatías son más típicas de las enfermedades granulomatosas, hepatoesplenomegalia también las granulomatosas, miositis en las enfermedades del colágeno, y debilidad muscular también, y artritis. Entonces, esto más o menos le da una idea. Ustedes se enfocan en síntomas y signos, ¿sí? Entonces ya determinan que el paciente tiene que probablemente tenga una afectación del conectivo. Y después van a buscar las otras manifestaciones típicas de cada enfermedad. Ustedes saben que no todas las colágenopatías van a tener Raynaud, pero sí probablemente tengan miositis y debilidad muscular y artritis, rigidez matinal, algunos signos que hablan o que pueden hacer sospechar una colágenopatía. ¿Cómo la diagnostican? Primero la anamnesis y la exploración física. La anamnesis es fundamental, dijimos, antecedentes personales, antecedentes laborales, dónde vive, a qué se dedica, si cría palomas, si trabaja en el campo, si es panadero, todas estas cosas que nos hagan descartar enfermedades pulmonares, enfermedades profesionales. Y la exploración física buscando los signos y síntomas que recién hablamos. Le van a pedir básicamente una radiografía de tórax, y las pruebas, los análisis de sangre, bueno, depende con lo que ustedes hayan pensado, un látex para artritis reumatoidea, un esclero 70, un FAN, es decir, lo que les permita descartar una enfermedad del colágeno. La tomografía de tórax, que la tomografía de tórax les alcanza con una tomografía de tórax sin contraste, de alta resolución, y una espirometría. Estas otras exploraciones sería una espirometría. La espirometría, ya ustedes, con una radiografía del tórax, una tomografía que confirme el patrón intersticial y una espirometría con un patrón restrictivo, ya están autorizados a continuar los estudios. Ya ahí tienen lo que se llama síndrome restrictivo, síndrome intersticial, y ya están autorizados a pedir más estudios. ¿Qué más estudios? Si no tienen nada positivo que les hable de una artritis reumatoidea o de alguna otra enfermedad, una enfermedad que ustedes puedan conocer y tratar, ustedes le van a pedir una fibrobroncoscopía con biopsia transbronquial y VAL. El VAL le van a pedir un VAL inmunológico, van a contar los TCD4, en fin. Y la biopsia transbronquial puede servir o no. Ustedes piensen que esta es una enfermedad muy heterogénea. Tienen distintos estadios en el mismo pulmón. O sea, va a haber partes que tengan alveolitis y va a haber partes que ya estén fibrosadas, porque la enfermedad puede evolucionar en pulseo. Entonces, por ahí le toman una biopsia que le habla de neumonía intersticial usual, y otra que le dice alveolitis. Son dos cosas diferentes. Una alveolitis yo la puedo tratar con corticoides, y una que ya está fibrosada, el corticoide no le va a hacer mucho. Así que es importante. Si ustedes
todo apunta a una enfermedad del colágeno, bueno, se quedan tranquilos. Pero si no tienen nada en enfermedad del colágeno, no tienen nada en el laboratorio y tienen una biopsia indefinida, están autorizados a pedir una biopsia pulmonar a cielo abierto. Y en ese caso tienen que hacer la biopsia pulmonar a cielo abierto, se hace una biopsia por toracotomía mínima, y bueno, y ahí el patólogo les va a informar el diagnóstico. Aquí está, esto es lo que les decía recién. La historia clínica, edad y sexo, tengan en cuenta que es una enfermedad de los adultos, no es común en la juventud, pero sí en los mayores de 40, digamos, empieza a presentarse a partir de los 50, 60 años. Los antecedentes familiares, por esto que decíamos, las enfermedades hereditarias, las enfermedades, también ciertas enfermedades como el Niemann-Pick, enfermedades por las tesaurismosis, el hábito tabáquico. Curiosamente, muchas enfermedades, muchas fibrosis pulmonares idiopáticas, les diría el 90% tienen antecedentes de tabaquismo, la historia laboral, la utilización de ciertas drogas, los antecedentes oncológicos también por la utilización de ciertas drogas, bleomicina y drogas que ya casi no se usan, y las enfermedades sistémicas. Ustedes con la solapa que tienen arriba, con eso ya están, digamos, bien orientados hacia una enfermedad intersticial. Y clínicamente puede presentarse en forma aguda, como hablábamos recién, como una alveolitis, el paciente viene con tos, con un patrón parcheado en la radiografía, y hay ciertas enfermedades, que si ustedes quieren vayan anotándoselas, yo si ustedes después quieren les paso las placas, las que más frecuentemente se presentan en forma aguda, la neumonía eosinofílica y la por hipersensibilidad, se presentan en forma aguda y tienen que tratarla rápidamente porque puede causar la muerte del paciente. Estas se presentan con eritro elevado, con fiebre, con dolor torácico, y si fueran neumonólogos los van a llamar más de una vez diciéndole que tienen una neumonía en terapia que evoluciona mal y que sigue con fiebre, sigue con blancos y sigue con todo y no responde a los antibióticos. Le van a hacer 1000 lavados y va a seguir sin responder a los antibióticos, pero sí va a responder a los corticoides. Esta también es la presentación del COVID, así que en este momento tienen que hisoparlo. Y las de forma crónica es este paciente que viene con la disnea progresiva, que viene aumentando lentamente, es un paciente mayor de 70 años en general, que dice que cada vez puede hacer menos, que tiene debilidad muscular, que está adelgazando. Bueno, son todas estas que están listadas como presentaciones crónicas. Bueno, los patrones radiológicos, ya les decía. Creo que ya vieron que es un patrón micronodular y macronodular. Básicamente se presenta como patrón de líneas, patrón reticular, vidrio esmerilado y panal de abeja. Estos son diferentes y varias combinaciones entre ellos. Son los patrones típicos de las enfermedades intersticiales. Creo que ya lo vieron con el doctor Nettemann, ¿verdad? Aquí tenemos, a ver, abran los micrófonos y cuéntenme qué les parecen estas imágenes. ¿Qué le parece la imagen de la izquierda? ¿Qué tipo de patrón sería? Fíjense. Es un patrón intersticial. Se ve bien como... Bien. Está bien dicho en panal de abeja. Este es el panal de abeja. ¿Lo ven? Mira, ¿y este qué te parece? Que voy a subir Un vidrio esmerilado. Somos poquitos, así que podemos todos meternos. Ustedes fíjense que la imagen de la izquierda es un patrón homogéneo. De vértice a base se ve igual. Está como borrado. ¿Vieron? Como si estuviera como sucio, ¿verdad? Ese es un patrón de líneas muy finas. Pero el patrón de la derecha es un patrón en vidrio esmerilado. ¿Ven cómo se ve acá? Que esto parece una telaraña, ¿no?
Esta parece una telaraña, pero más abierta. Esto me habla de agudo. Esto me habla de agudo. Acá hay invasión alveolar por líquido inflamatorio, ¿ven? Entonces hace este patrón en vidrio esmerilado. Y acá tenemos, acá ya cicatrizado, ¿ven cómo se hacen, las líneas se hacen más gruesas y cómo se empiezan a ver la dilatación del espacio aéreo, que se empieza a abrir porque está tironeando, o sea, ya acá tuvo tiempo de cicatrizar. Esto seguramente es un estadio posterior. Miren acá, ¿qué les parece? A ver. Un patrón en panal de abejas. Exacto. Es un patrón intersticial, pero yo lo que quería mostrarle, es bien panal de abejas, que son imágenes más o menos poligonales, dilatación del espacio aéreo, de predominio periférico, pero se ve de todo, abajo, adelante, por todos lados, es bien homogéneo. Pero fíjense acá, estos caminitos negros que se ven, no es común ver bronquios hacia el manto pulmonar, ¿verdad? Esas son las famosas bronquiectasias por tracción. Ah, y esto justo le iba a preguntar si eran los bronquios así como adelantados, si está bien decir bronquiectasias. Claro, son bronquiectasias por tracción, son típicas de las enfermedades intersticiales. De hecho, el tratamiento de estas enfermedades, que ahora vamos a ver un poquito de eso, se usan drogas que son de un precio de altísimo costo. Entonces, si ustedes no juntan todos los elementos para decir esto es una fibrosis pulmonar idiopática, una EPI, no les van a dar, porque estas enfermedades tienen tratamiento específico. Si yo tengo una artritis reumatoidea, la tengo que tratar como una artritis reumatoidea. Si tengo un pulmón de granjero, tengo que dar tratamiento acorde. Pero en una enfermedad, en una idiopática, o sea que yo no pude determinar nada, yo tengo que trabajar con antifibróticos, porque yo no sé qué es lo que la está causando. Entonces, esas drogas que ahora vamos a ver necesitan que ustedes justifiquen por qué la van a usar. Para todo esto ya descartaron todas estas enfermedades. Esto es bastante común de ver en la artritis reumatoidea y es bastante común que uno se viva peleando con los reumatólogos, decirle una vez por año, mandame tu paciente para que le haga una espirometría y de vez en cuando una tomografía de tórax, porque cuando viene con esto se imaginan que ya no hay mucho para hacer. El paciente ya está a borde del oxígeno. El patrón radiológico, entonces, que ustedes tienen que saber, típico de la EPI, de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, tiene 4 características. Es a predominio de las bases y subpleural, bases y campos medios, ¿sí? Es un patrón reticular o intersticial con panal de abeja en los pacientes que ya han tenido tiempo de cicatrizar. ¿Vieron esos redondelitos que veíamos? Son quistes subpleurales, de paredes finas. Miren acá. ¿Ven? Quistes subpleurales. ¿Ves? Estos. A ver, acá también se ven algunos. ¿Ven que son como unos agujeritos? En realidad parecen imágenes. ¿Ven? Esto. Entonces, el patrón en panal de abejas, con o sin bronquiectasias por tracción, depende del grado de cicatrización que tenga. Lo normal es que sí tenga, porque cuando está cicatrizado ya lo tiene. Miren, ven que acá ya es grosero, esto es son líneas gruesas, esto ya tuvo mucho tiempo de cicatrizar. Ahí donde están las flechas, ¿ven las bronquiectasias por tracción? Acá hay afectación pleural. Es muy común que la artritis reumatoidea haga afectación pleural. De hecho, el 70% de los pacientes que fallecen y que tienen artritis reumatoidea tienen algún grado de derrame pleural que ni siquiera lo registran, y totalmente indolente. Y cuando tengan un derrame pleural en un paciente con artritis reumatoidea, siempre descarten tuberculosis, porque ahora se están usando mucho los biológicos. Y los biológicos producen una inmunosupresión marcada. Nosotros les recomendamos a los reumatólogos siempre, antes de iniciar un tratamiento con biológicos,
hacer una PPD y descartar tuberculosis. Muchas veces tenemos que dar, junto con el biológico, tenemos que dar isoniazida, porque si el paciente te viene con una PPD de 14 milímetros, y da isoniazida porque se te incendia. Y les decía, entonces puede formar nódulos que a veces cavitan. La diferencia es que, bueno, nunca van a encontrar el bacilo de Koch, no tienen por qué encontrarlo. Y el líquido pleural muchas veces es indistinguible del líquido pleural de la tuberculosis. Es un líquido muy parecido. La característica del líquido pleural de la R es que tiene una glucosa baja. ¿Vieron? Eso lo hace parecerse a las infecciosas. Entonces tiene una glucosa baja porque la artritis produce un bloqueo del pase de glucosa a nivel de la pleura hacia el líquido. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Bueno, y acá ven, como les decía, un patrón de líneas más gruesas, pero sigue siendo intersticial. Hay dilatación de todo el espacio, vemos, se ven todo el pulmón muy negro. Miren la dilatación de los bronquios principales, afectación pleural, todas las bronquiectasias por tracción, el patrón completo. ¿Está? Sí. Bueno, y el tratamiento. El tratamiento, siempre corticoides. La realidad es que el corticoide no le hace nada a la fibrosis pulmonar idiopática. Para tratar la sarcoidosis, la alveolitis alérgica, la eosinofílica, corticoides. Pero si ustedes descartaron todo y no encontraron ninguna enfermedad y dicen, bueno, es una idiopática, el corticoide no le sirve para nada. Sin embargo, nosotros le ponemos siempre 3 meses, por lo menos 3 meses de corticoides. A veces, la mayoría de las, si le hicieron bien el diagnóstico, no van a encontrar diferencia. Pero, en los pacientes que la obra social le va a preguntar si ya le hice tratamiento antibiótico, anticorticoide. Se lo hacemos en dosis inmunosupresoras de 1 a 1,5 miligramos kilo peso día, 8 a 12 semanas y reevalúan. Tengan en cuenta que estos son pacientes añosos muchas veces. Entonces a veces el corticoide, a veces son diabéticos o hipertensos, a veces no toleran el corticoide en estas dosis. Yo en general lo pongo más bajo y se lo doy 2 meses, 3 a lo sumo, y si no anda, lo saco. Uso mucho pirfenidona. Para que tengan una idea, la pirfenidona está alrededor de los 300.000 pesos la caja, y necesita 2 cajas por mes. Así que la obra social los va a odiar. Es un antifibrótico, antiinflamatorio, inhibe la síntesis de factores de crecimiento de fibroblastos. Es el único, hasta ahora, es una droga más o menos del 2012, 2013 se empezó a usar, pero es el único que hay evidencia de tipo A. Así que es lo único que tenemos hasta ahora para combatirla. En general el tratamiento se recomienda en pacientes leves a moderados, porque cuando ya está la fibrosis avanzada, no tiene ni mucho sentido. Ahora, ¿quién se anima a no dársela, no? En general lo que hace es que el paciente se quede como está, que no siga avanzando la enfermedad. Pero, de hecho, bueno, por ahora no tenemos otra cosa. Y el lintidanib también inhibe factores de crecimiento. Yo no tengo mucha experiencia con esta droga. Algunos dicen que es mejor que la pirfenidona. Yo no la he probado. Pero la realidad es que la enfermedad tiene un pronóstico muy malo. No hacer nada es que el paciente puede fallecer en el término de 1 año o 2. Y yo tengo pacientes con 4 o 5 años de tratamiento, así que evidentemente algo le hacen. Tienen que tratar de mantener una dieta hiperproteica y evitar la pérdida de peso, porque estos pacientes pierden peso muy rápidamente. Ustedes tengan en cuenta que un paciente normal las calorías que necesita para esos 16 respiraciones por minuto ya están calculadas. Ahora, un paciente que está que está respirando 20 veces por minuto, puede tener un aumento, tiene que tener un aumento en los requerimientos calóricos, porque sus músculos van a trabajar más y va a requerir más calorías
por minuto, va a quemar más calorías por minuto. Tienen que ver si hace falta oxígeno. Muy frecuentemente hace falta oxígeno, muy frecuentemente. Y si no es al principio, es meses después. Si la PO2 ya de entrada está a 50 milímetros, ya de entrada le tienen que dar. Y finalmente el trasplante pulmonar. En cuanto a la oxigenoterapia, esto es en lo personal. Yo trato de hacerle test de marcha y ver si puede sostener una saturación por encima de 90. Porque a veces en reposo tienen una buena saturación, porque se adaptan bien, porque es una enfermedad muy crónica. Otras veces no. Entonces, digamos, si el paciente, el test de marcha le da positivo, aunque sature 95 en reposo, pónganle oxígeno, porque prolonga la vida del paciente. Acá les iba a pedir, les voy a mostrar, a ver, cuando esto me lo comí yo, ¿ves? Cuando pusimos acá otras exploraciones, anamnesis y todo eso en el diagnóstico, la manera que ustedes tienen de medir la eficiencia del intersticio pulmonar es el test de difusión de monóxido, que se escribe DLCO. El test de difusión de monóxido le administran una dosis conocida de monóxido para que el paciente inhale y cuentan las partes por millón que el paciente